Hola, buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo B y les vamos a hablar sobre atención, memoria y aprendizaje. Mi equipo está conformado por Vania Paulina Vázquez Vázquez, Tania María Bramila Villegas, Estefanía Campos Trejo y Raúl González Ramírez. Comencemos. Empezaremos definiendo qué es la atención. La atención es la encargada de dirigir algunos o todos de nuestros sentidos hacia el objeto que queremos estudiar. Este nos permite mantener nuestros pensamientos sobre ellos para poder analizarlos. Se han postulado distintos tipos de atención. Podemos clasificarlos como la orientación, la atención enfocada, la atención sostenida, selectiva, la atención dividida, alternada y por último el control atencional. Continuaremos con la pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene la atención sobre el sistema nervioso y la funcionalidad de una persona en su vida cotidiana? Iniciando porque el sistema nervioso se encarga prácticamente de todo lo que hacemos y nos hace ser personas, es decir, controla nuestras emociones, nuestros pensamientos. Tenemos situaciones involuntarias como la respiración, por ejemplo, el latido del corazón, todo eso está controlado por el sistema nervioso. Y una de la capacidad del sistema nervioso es la atención. Entonces, si una persona tiene dificultad en algún nivel atencional, claro está que va a tener dificultad para llevar a cabo su día a día. Entonces, esta es la relación que tiene el sistema nervioso y la atención. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se encarga, como ya mencioné, prácticamente de todo lo que realizamos y una de esas es la atención. Y cuando hay alguna dificultad o una disfunción atencional, entonces la vida cotidiana del día a día de la persona se va a ver mermada. Siguiente. ¿Qué capacidades atencionales o niveles atencionales se ven mayormente afectadas en el TDAH? Bueno, primero vamos a comenzar diciendo qué es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y es considerado uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la infancia, que tiende a prolongarse hasta la vida adulta. Este se caracteriza por la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, que son más exageradas de lo que se consideraría normal para la edad y las condiciones psicoevolutivas. Sin embargo, la impulsividad no está presente en todos los casos. Estas características se pueden empezar a notar a partir de los primeros 3 años de vida y se manifiestan en 2 o más ambientes sociales, es decir, se tiene que manifestar en la escuela, en la casa, cuando van de visita a algún lugar, cuando salen a la calle, etcétera. Tanto en niños como en adultos se observa un patrón continuo de inatención, pudiendo estar acompañado de hiperactividad e impulsividad, y que provoca a quienes lo padecen dificultades para mantener la atención y funciones ejecutivas y memoria de trabajo. Quienes lo presentan tienden a distraerse fácilmente, mover excesivamente manos, pies, levantarse de su lugar en repetidas ocasiones, tienen dificultad para guardar su turno, dificultad para mantener la atención en determinada tarea, entre otras características. La falta de conocimiento sobre este trastorno lleva a pensar que los niños con este trastorno son problemáticos o son incontrolables. Y para diagnosticar el TDAH, los síntomas deben haberse presentado por lo menos 6 meses previos al diagnóstico. Ahora, ¿cómo podemos, como pudimos observar en las lecturas y a lo largo de las clases que ya estuvimos viendo, los niveles atencionales son la orientación, la atención enfocada, atención sostenida, selectiva, alternada, dividida, y el TDAH afecta a todos los niveles atencionales. Sin embargo,
la atención enfocada, la atención sostenida y la atención selectiva se ven muy afectados, ya que de acuerdo con las lecturas de Ardila, la atención enfocada se refiere a la habilidad de responder específicamente a estímulos, ya sean auditivos, visuales o táctiles, y quien presenta alteraciones en este nivel atencional no es capaz de filtrar los estímulos irrelevantes y tiende a distraerse con mucha facilidad con estímulos externos. La atención sostenida se refiere a la habilidad de mantener una respuesta conductual consistente en una actividad durante periodos largos. La atención selectiva hace referencia a la habilidad para elegir los estímulos relevantes de una tarea, discriminando los que son irrelevantes y evitando así su distracción. Como podemos darnos cuenta, estas habilidades se ven afectadas o mermadas con el trastorno TDAH. Siguiente. ¿En qué tipo de atención o nivel atencional se ubica el déficit primario o básico en la heminegligencia? Primero hay que recordar que, de acuerdo con Ardila, la negligencia atencional indica una falla para responder u orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente justo en el lado contrario a la lesión cerebral. También es importante recordar que la heminegligencia puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser táctil. Y en los casos en que son muy severos, las pacientes actúan como si la mitad del mundo hubiera dejado de existir. Esto es porque las pacientes no dirigen espontáneamente su atención hacia el espacio que se encuentra alterado. Siguiente, por favor. Hay que explicar que la capacidad atencional es jerárquica. Esto es, los niveles más altos de la atención no pueden funcionar si no lo hacen los niveles más bajos. En estos niveles bajos se encuentra la orientación, que es de los niveles básicos de atención. En nuestro equipo coincidimos que la orientación es el tipo de atención que se ve afectada por la heminegligencia. Recordemos que la orientación es la conciencia de sí mismo con relación a sus alrededores y requiere de una confiable integración de la atención, de la percepción y de la memoria. Siguiente. A continuación definiré qué es la memoria. Bueno, la memoria básicamente es la capacidad de recordar. Esta facultad la tenemos todas las personas y tiene que ver mucho con la conciencia, ya que precisamente se basa en la presencia del pasado, en rememorar el pasado. Su habilidad puede ser del recuento de la vida o de alguna experiencia muy importante que tenemos en nuestro sistema, que recordamos principalmente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no solo recordamos experiencias personales, también podemos recordar acontecimientos de la vida pasada o conocimientos adquiridos, ya sean nuevos o pasados, que son útiles para vivir. Entre la memoria hay facultades que hacen parte de ella, como es la percepción. Esta permite plantear sensaciones visuales, auditivas, olfativas y táctiles. Principalmente la percepción se basa en el reconocimiento de los estímulos dependiendo del ambiente o del entorno en el que estamos. Ahora pasaremos a ver cuál es la relación entre atención y memoria. Varios estudios citados en Bernabeu dicen que el pilar del aprendizaje y la memoria es la atención. ¿Por qué? Porque no se pueden crear conexiones neuronales estables si no se está prestando atención. Entonces, si queremos recordar algo o que nuestro sistema nervioso haga su trabajo bien de almacenar esta información nueva que estamos creando, al aprender algo, por ejemplo, o algún recuerdo, tenemos que prestar atención al momento que estamos teniendo o a una clase, a una conferencia, porque si no se presta atención, las conexiones neuronales no van a ser estables y si no son estables, ese recuerdo de ese conocimiento nuevo no va a quedar en la memoria. Esta sería la relación entre memoria y atención. Como lo mencioné, son estudios citados en Bernabeu
que dicen que la atención es el pilar del aprendizaje y la memoria. Sí. El siguiente punto nos dice, define brevemente qué es la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada, también llamada trastorno de la memoria anterógrada, hace referencia a la incapacidad para retener información nueva, ya sean datos, sucesos, etcétera. Y esta aparece tras la presencia de una lesión o daño cerebral, mientras que la amnesia retrógrada se refiere a la incapacidad para recordar o evocar sucesos o información previamente aprendidas, es decir, antes de la lesión o daño cerebral. En este caso, los recuerdos se van perdiendo en orden inverso a su adquisición. Los primeros que se van son los más cercanos a la lesión y así sucesivamente para atrás hasta llegar a los recuerdos más lejanos, que son los últimos en desaparecer. Siguiente, por favor. ¿Cuál dirías que es la relación entre memoria y aprendizaje? Recuperando un poco lo que Tania nos había dicho de Bernabeu, que los mecanismos atencionales y los mecanismos de memoria son las principales funciones neurológicas que sostienen los procesos de aprendizaje, podemos entender que el aprendizaje es entendible como esos conocimientos nuevos que se van adquiriendo, se van guardando y quedan grabados en nuestro cerebro. Entonces, la relación que hay entre memoria y aprendizaje es que sin la memoria no existiría el aprendizaje, ya que para decir que una persona aprendió algo, lo tiene que recordar, y al proceso de recordar se le conoce como memoria. En ambos conceptos hay cambios en los sistemas neurológicos, es decir, al aprender se hace un cambio en los sistemas y también en la memoria. Entonces, esa es la relación que hay entre ambos. No puede haber uno sin la otra. Con esto llegamos al final de nuestra presentación y mostraremos a continuación nuestra bibliografía. Siguiente, por favor.